Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Esta parábola de los talentos hace parte del llamado discurso escatológico de Jesús. La palabra escatología viene de la palabra griega eschatón, que significa lo último, ¿sí? Lo último, lo postrero, lo del tiempo final, ¿sí? Lo último. Y se le llama las postrimerías, pues es lo último, igual que en la comida, pues lo último es el postre. Ahora, esas postrimerías tienen que ver con el juicio y la realidad que surge de ese contexto del juicio, bien sea de salvación, entra en el gozo de tu Señor, o bien sea de condenación. A ese siervo inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Solamente tenemos esas dos posibilidades, solamente hay dos. El purgatorio ya es el cielo, ya es el cielo, solo que en una antesala, antes de entrar a la plena visión de Dios. Y ellos sufren mucho, porque saben que si están en esa situación y no han entrado ya a contemplar el rostro de Dios y a darle un gran abrazo, igual que a todos sus familiares que ya están en el cielo, ha sido por descuido de uno, por pereza, por negligencia o por miedo. Entonces ellos sufren, pero no hay alegría más grande que la de las almas del santo purgatorio, porque ya están en el cielo, o sea, ya es el cielo, no es una cuerda floja donde ¿será que me salvo o me condeno? No, de ahí no bajan. O sea, el santo purgatorio ya es el cielo, solamente hay dos posibilidades, purgatorio es el cielo ya. Solo que es como en las casas antiguas del zaguán. ¿Recuerdan que había una puerta que daba a la calle y había un pequeño pasillo? Había otra puerta, hasta se dejaba inclusive abierta la puerta que daba a la calle, se dejaba abierta. Y usted entraba ahí fácilmente, donde golpeaban en la puerta de adentro. Y cuando abren esa puerta, pues ya entra usted. Generalmente estas casas antiguas se hacían en el centro un patio grande y alrededor las habitaciones, la cocina, el comedor, ¿sí? Alrededor de. O a veces en algunas casas, en el zaguán, ya había una puertica hacia un lado para el patio y hacia otro lado para la sala. Ese era el diseño de las casas antiguamente, especialmente las casas coloniales, las más antiguas, es el diseño. Pues el purgatorio ya es, ese zaguán ya está dentro de la casa. Ya no tiene ningún peligro de que afuera le van a robar, que está haciendo frío, que está lloviendo. No, ya está dentro de la casa, solo que es un zaguancito donde tienen que arreglarse. Que se le manchó el pantalón con algo, pues saca el pañuelo y limpia. O sus zapatos se le embarraron, o se peina ahí antes de entrar y golpear a la puerta. Ese es el purgatorio prácticamente, es el zaguán del cielo. Pero ya es el cielo. Porque las dos realidades que hay solamente son esas, o el cielo o el infierno. Esas son las dos
únicas realidades. Ahora, ¿ese talento cuál es? Pues este amo que se va de viaje y que deja sus bienes a sus empleados es Dios. Y los talentos que nos deja son la fe, los sacramentos, el camino de las virtudes, los mandamientos, porque son un don de Dios, hemos conocido lo que Él espera de nosotros, la vida de fe. Y eso lo hemos recibido como un regalo, y un regalo inmenso. Es un regalo inmenso, porque ya no nos basamos en normas morales que brotan de la mera inteligencia del ser humano, que por ejemplo dice no matarás porque pues entre las tribus, si en su tribu hay muertos, pues su tribu se vuelve débil porque son más poquitos y las otras tribus le pueden hacer daño. Y diríamos, además, es un hijo que acaba de brotar del amor de los padres, y pues ¿cómo vamos a querer matarlo? Pero ya no es solamente como una norma a nivel de la inteligencia humana, donde decimos qué está bien o qué está mal. Ya no es solamente eso. Además, esa norma se queda pequeña porque van a estar prevaleciendo muchos intereses personales. Cuando Dios nos da sus mandamientos, nos está dando un regalo. Es un don de Dios, un don inmenso de Dios. Y en ese contexto, Él nos muestra el camino, y cuando nos dice inclusive, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, pues nos está dando una de las indicaciones que a nivel de nuestra inteligencia no van a brotar. No va a brotar como algo natural del hombre, que hay que perdonar y más aún amar al enemigo, al que le hizo daño. Por ejemplo, que le haya asesinado a un familiar suyo, o que le haya prendido fuego a su casa, o que le haya cortado los frenos a su carro y usted se haya estrellado. No, ya no está pensando en a ver cómo se venga, porque la venganza nunca se acaba, siempre va en crecimiento, es una espiral ascendente que crece y se complica como un tornado que puede crecer y ser muy destructivo. Y lo que brotaría a nivel racional, por así decirlo, al formular una ley moral con respecto a un enemigo, pues sería cobrarle en la misma medida, en la misma proporción que era la ley del talión, que tal como perder aquí, tal como perder allá, ambos iguales, ambos pierden igual. Ya no brota solamente de lo que sería la justicia, no, va más allá. La ley moral que el Señor nos da va mucho más allá, cuando nos dice, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, y así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Ese es un don de Dios, y es uno de los talentos que hemos recibido. Es un talento, es un regalo, y que nos muestra un camino que es el camino de la santidad en las cosas prácticas de todos los días, que por cierto, cuando no entramos en ese camino, pues nos destruye y nos autodestruimos. Por ejemplo, la mentira. La mentira es lo más nefasto, lo más terrible para destruir un hogar. Por ejemplo, entran las mentiritas, así sean de esas que llamamos piadositas, muy chiquiticas, que parecen inofensivas. Eso no pasa nada, eso es una mentirita chiquita. No, nunca. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y tenemos que ser radicales y escoger la verdad, que es Jesús. Porque el padre de la mentira, así sean chiquitas, mentiritas chiquitas, el padre de la mentira es Satanás. Cuando escoge el camino de la mentira, aunque fue chiquitica, está en el camino de Satanás. Así de sencillo. En eso hay que ser radicales. Y cuando nosotros miramos, yo conozco hogares que se han destruido por las llamadas mentiritas piadosas, o sea, chiquiticas, que no hacen daño a nadie. Olvídese, sí hacen daño, y mucho. Porque la verdad siempre va a triunfar, siempre va a salir a la luz, siempre. Y cuando usted dijo una mentira,
pero al momentico cayó en su mentira porque usted mismo se le olvidó la mentira que estaba diciendo y lo confesó todo sin querer queriendo, como dice el chavo, o que alguien afuera lo vio y comenta por ahí, oiga, yo vi a su esposo en tal sitio, no, pero si él me dijo que estaba en tal otro sitio, y lo pesca en la mentira, e inmediatamente la confianza se daña. Uno dura años construyendo la confianza, años, y se pierde en un segundito. Cuando lo pescan en la mentira, así sea chiquitica, oiga, pero ¿por qué me dijo mentiras? ¿Qué esconde? ¿Qué esconde? ¿Sé qué se trae? ¿Por qué me dijo mentiras? Y se daña la confianza. Y eso es igual que cuando una copa de cristal, un vaso de cristal, pues, se ha roto. Aunque usted intente pegarlo con un muy buen pegante, ya no es lo mismo. Empezando que ya no se ve igual. Más aún se puede cortar al tomar en ese vaso que usted acaba de remendar. Algo parecido sucede con la confianza y por eso nunca hay que decir mentiras y especialmente entre esposos nunca debe existir la mentira, jamás. La mentira es lo más nefasto que puede existir. Cuando el Señor dice no mentirás, nunca levantarás un falso testimonio contra alguien, pues nos está mostrando el camino de nuestra felicidad y de la salvación. Porque es pecado, aunque sean mentiritas pequeñas. Es lo mismo que robar, es lo mismo. El mandamiento dice, no robarás, punto. No dice, no robarás bastante, robarás poquito. No. No robarás es no robarás. Ni una moneda de 50 pesos, ni una monedita de 50 pesos puede robar uno, que ya no le alcanza para nada, ni para una menta, ya son así. Pero esa monedita chiquitica de 50 pesos, tan pequeñita, tan inofensiva, ¿no? Chiquitica, eso no pasa nada. No, porque el mandamiento es no robarás, punto. Sea una moneda de 50 o sean 50 millones de pesos o 5,000, es el mismo pecado, solo que es mucho más grave si son 5,000 o si son 500 millones, pues con respecto a la monedita de 50, pero el pecado es el mismo. Y solo hasta que se confiese y devuelva esa moneda de 50 pesos, solo hasta ese día quedan saldadas las deudas. Mientras tanto, no. Se está cerrando las puertas del cielo. Y bien puede que se arrepienta a última hora, pero no ha devuelto esos 50 pesos. Pues ahí vienen unos cuantos añitos de purgatorio. Porque hay que reparar en justicia el daño que uno causó. Y pues como dice la palabra, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Pero si no hemos sido fieles en lo poco, es una moneda de 50 pesos, ya está indicando que la desobediencia está en nosotros. Y si lo hacemos por soberbia, por codicia, por avaricia, pues peor. Pero ahí nos muestra un camino que no es. Y esto es peligroso, es muy peligroso. Y el maligno es astuto. El maligno es astuto. Otro talento que hemos recibido, la fe, el don de la fe. Ese es otro talento que hemos recibido y es un talento grandísimo, sumamente valioso, porque ya no estamos caminando a tientas como un cieguito buscando a Dios, ya no estamos a tientas. Porque el ser humano buscó a tientas a Dios y no llegó a Dios, se quedó en la criatura. Veía el sol y pensó que el sol era Dios y no, ni siquiera es un ser animado, ni siquiera es un ser vivo para decirle, hágame un favor, no. Lo mismo que la luna, pero usted encuentra en México el templo del sol y el templo de la luna, donde se ofrecían sacrificios humanos, pero muchísimos. Y en los incas, en los mayas, era muchísima gente, como 100,000 en un año. Eso implica como 100 personas por día, 80 personas por día. Es un tema fuerte, muchos sacrificios humanos, y no es de Dios. Pues ya no estamos buscando a Dios a tientas o pensando que la tierra
es la madre, la Pachamama. No, sabemos que también es criatura y no es la madre de nadie. Ni siquiera es un ser animado, un ser que pueda hablarnos un día. No. Y pensar que se ofrecen también sacrificios a la Pachamama, eso es delicado. Ahora, ya no andamos a tientas. ¿Dónde estará? No. Dios, que nos vio caminando a tientas, estiró la manito y nos llevó de la mano. Se manifestó primero a través de los patriarcas, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, y después a través de los profetas y los jueces. Dios hablaba a través de los jueces y los profetas, Jeremías, Daniel, Isaías, y en la plenitud de los tiempos nos habló a través de su Hijo. Nos habló a través de su Hijo, el cual, al encarnarse, se hizo uno de nosotros y nos mostró que Dios es papá, que Dios es un Padre bueno, que Dios es un Padre amoroso, misericordioso, como el de la parábola del Hijo Pródigo, que Dios es todo amor, toda bondad, y que es nuestro Padre. Ese regalo lo tenemos. Ya no estamos conjeturando que si Dios es esto, que si Dios es aquello. No. Ahora sabemos que el Dios que creó todo, porque es creación, no fue solamente una obra que salió y por pura casualidad. No, por casualidad no brota nada. De casualidad no aparece nada. Es como cuando dicen, yo voy a misa si me nace. Que mis hijos vayan a misa si les nace. Donde usted no siembra nada, ¿qué nace? Pues maleza. Si usted tiene un terreno y no siembra nada, ¿qué espera cosechar un día? Que aparezca una auyama por ahí porque apareció una auyama. No. Si usted siembra valores, va a cosechar valores. No, que si le nace vaya a misa y si no le nace, pues que no vaya, no pasa nada. Que si le nace. Si uno no siembra nada, no nace nada. Si usted siembra trigo, va a cosechar trigo. No lo que nazca por ahí, si le nace algo. No. Es un proceso y hay que enseñar y mostrar el camino. Ahora, en este regalo de la fe, Dios se ha manifestado, y no solamente para darnos el conocimiento de Dios, fue más allá, fue mucho más allá. Nos hizo sus hijos, ya no somos solamente criaturas, ahora somos sus hijos, hijos amados, predilectos de Él, hijos muy amados, tan amados que fue capaz de entregar a su Hijo en una cruz por amor a nosotros. Y un regalo mucho más grande todavía se quedó en un pedacito de pan que podemos comer, y es la Santísima Eucaristía. Son regalos inmensos, pues los talentos que hemos recibido, y esa fe la recibimos como un talento, un regalo gratuito, porque el ser humano por sus propios medios no llegó a conocer al Creador, se quedó en la criatura, pero ahora el Creador se mostró y es papá, nos envió a su Hijo y nos envió a su Santo Espíritu que mora en nosotros. Dios vive en nosotros, somos templos vivos de Dios. Ahora, el camino de las virtudes, ese es otro regalo grandísimo, y Dios nos dio ejemplo, y cuando nosotros vemos a Jesús lavando los pies de los discípulos, cercano a los pobres y a los enfermos, a los niños, cuando en esa época ni siquiera los dejaban acercar, no tenían ni voz ni voto, cercano a las mujeres, nuestra fe realza a la mujer. En otras culturas y otras religiones, la mujer todavía no tiene voz ni voto. Y se tienen que cubrir todo y apenas dejarse destapados los ojitos. Y muchas otras cosas. Muchísimas otras cosas. Nuestra fe impulsa muchísimo a la mujer. La gran mayoría de agentes de pastoral son mujeres, catequistas, cantores, cantoras, sacristanas. La mujer tiene un puesto predominante en la iglesia y nunca se ha relegado. Jamás. Ahora, hemos recibido las virtudes,
la humildad, la prudencia, la justicia, la templanza, la fe, la esperanza, la caridad. Hemos encontrado un camino, la amabilidad, la bondad, la ternura, la dulzura, la comprensión. Tenemos todo un camino señalado y ese regalo lo recibimos porque es el ejemplo que Dios nos dio y lo encontramos en sus apóstoles y en todos los santos. Hemos recibido el regalo de la fe a través de los apóstoles. Somos miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Todos esos regalos los hemos recibido de forma gratuita, un don de Dios gratuito y un don inmenso. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta ante esos regalos que hemos recibido? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Recibimos los mandamientos? ¿Sí los ponemos en práctica? Esa es la pregunta del millón. Porque lo sabemos de memoria. Si yo paso aquí a alguno, seguro que le pregunto los mandamientos y se los sabe de memoria. Y los va a repetir muy bien. Pero cuando vamos a mirar si los estamos cumpliendo, ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Usted sabe de memoria que el sexto mandamiento dice no fornicar. Eso lo sabe de memoria. ¿Pero qué significa eso? Pues que nunca se vaya a vivir en unión libre. Casi todo el mundo anda viviendo en unión libre. Entonces sabemos los mandamientos, pero en el momento de cumplirlos nos rajamos, no llegamos. Tenemos la fe, pero no la vivimos, Empezando que es hermosísimo saber que Dios, que creó cielo y tierra y lo sostiene con su poder, y es un relojito perfecto, ver salir el sol todos los días. Ese es un regalo inmenso. Lo que está en juego para que eso pase es muchísimo. El tamaño de la tierra, la masa, la rotación, gravedad, la velocidad a la que va girando sobre su eje, que le da la vuelta al sol. Todo eso está en juego para ver salir el sol todos los días. Ya se nos hizo algo normal, ya ni lo miramos. No nos gozamos en un amanecer, un atardecer, disfrutar del sol, de este ambiente que respiramos, porque para tener este aire que estamos respirando hay muchas cosas en juego. Todo eso es un don de Dios, y saber que ese Dios que sostiene todo en absoluta perfección, como un relojito, y es el relojero y existe el relojero, pues como un don de Dios, saber que ese Dios que todo lo puede es nuestro Padre. Pero ¿por qué entonces a veces andamos estresados, sobrecargados, con un montón de nudos aquí en los nervios, totalmente estresados, con ansiedad y depresión, tomando pastas para dormir? Si años atrás, hasta muy dormilón, no quería ir ni al colegio, hay una pelea para que se levantara para el colegio, y ahora es que tomando pastas para dormir. Espérense un poquito, lo que está fallando no es la melatonina, la hormona para que en el momento del sueño se regenere el cuerpo. No, lo que anda fallando no es eso. O que necesitemos tomar, no sé, sertralina o no sé qué cosas para dormir. No, lo que está fallando es eso. No es hormonal. Lo que está fallando es la fe. ¿Por qué no cree que ese Dios que es todopoderoso es su papá? Y por eso en este siervo que recibió un talento, y era muchísimo, un talento eran 35 kilos en monedas de plata, es que no eran poquito, 35 kilos en monedas de plata, un solo talento equivalía más o menos a unos entre 200 y 300 millones de pesos nuestros. Eso fue lo que le dieron a ese siervo que fue enterrado. Tuvo que hacer un hueco bien grande en la tierra, porque eran 35 kilos en monedas de plata. Entre 200 y 300 millones de pesos costaba un solo talento. Imagínense, si usted le entregan 250 millones de pesos, ¿qué va a hacer con esa plata? ¿Va a ir en tierra o la pone a trabajar? Se compra terneritos y arrienda un par de potreros, o compra el pasto, y a esos terneritos a la vuelta de un año ya son 5 talentos más. Pero este enterró toda esa plata allá. ¿Qué? Por miedo. Tuve miedo. Y también pues fue perezoso, como le van a decir, siervo negligente y holgazán, pues perezoso.
Tuvo miedo. Pues ¿dónde quedó la fe? ¿Dónde se le quedó la fe? ¿Por qué miedo a las cosas que pueden pasar? Mucha gente hoy anda llena de miedos. Miedo a la enfermedad, y más cuando pasamos por una pandemia. Cuando estábamos en esa época de la pandemia, una señora me llamó, pero asustadísima, sumamente asustada, preocupadísima, porque escuchaba en la televisión los muertos y todo el asunto, y se llenó de pánico. Hizo reunir a todos sus hijos en la casa de ella y me llamó, pero asustada, lo que se dice asustada, con muchísimo miedo. Y me llamó: padre, por favor háganos una oración para mis hijos, que no les vaya a pasar nada, que por favor, que mire que... ¿Sí? Muy asustada. Y hubo gente que estuvo en crisis fuerte en esa época de la pandemia. Pero espérese, ¿dónde quedó la fe? Miedo al futuro, miedo al fracaso. No, ¿qué tal que yo falle? ¿Qué tal que no pueda? No, eso, la universidad no es para mí, eso es por allá para otros que son más inteligentes, yo como que no. Un montón de miedos. Miedo a la enfermedad, miedo a la oscuridad, miedo a quedarse encerrado en un sitio, la claustrofobia, miedo a volar en avión. Hay gente que no se sube en avión, pero ni por, mejor dicho, como en la película Los Magníficos, como Mario Baracus, que tenían que dormirlos y no los subían a un avión. Para ir a un ejemplo que conocemos, quienes vimos en televisión Los Magníficos, tuvieron que dormirlo, si no, no subía un avión. Miedo a montarse en un avión. Miedo al mar, que se llama la tasalofobia. Miedo al mar. Y más, y se imagina los tiburones y no sé qué más cosas. Peor. Miedo al futuro, y ahora y mañana. Miedo a enfermarse. ¿Qué tal que yo me enferme? ¿Qué tal que me dé? ¿Qué tal que...? Un montón de miedos, pero un montón de miedos. Hablaba con una señora que tenía miedo a salir a la calle porque ¿qué tal que le pasara un accidente de tránsito? Veía los carros y se bloqueaba, quedaba paniqueada, como decimos. Miedo total, ¿qué tal que me pase, me atropellen? Y no salía a la calle por eso. Todos esos miedos, ¿dónde se quedó la fe? El miedo es lo contrario a la fe. Y hemos recibido esa fe, y cuando decimos Padre nuestro, estamos primero haciendo un acto de confianza. Le decimos Padre. Nos vamos a dirigir al que mueve el universo en absoluta perfección, y con todo lo que eso implica, porque en el universo hay cosas que ni nos imaginamos, grandísimas, que nuestro planeta Tierra queda como un granito de arena al lado de unos planetas inmensos, o de agujeros negros supermasivos que multiplicar el espacio de la Tierra por millones de veces para que sea el tamaño de ese agujero negro, y todo está en absoluta perfección. En absoluta perfección. Y ese Dios que sostiene el universo, que al mismo tiempo actúa en lo microscópico, lo puede todo, porque forma un ser humano en el vientre materno, y lo que es un ser humano es impresionante, pero Dios lo forma en lo pequeñito, en una cosa microscópica. Es que para poder ver eso se necesita un microscopio, para poder lo que es el milagro de la fecundación, y comienza ese proceso de la formación de un ser humano, crecer solamente porque ya está constituido con todo, el color de sus ojos, su estatura, todo, sus huellas dactilares distintas a la mamá, todo eso, y Dios actúa en lo micro y en lo macro. Ese Dios que todo lo puede, es nuestro Padre. Entonces, ¿por qué tantos miedos? ¿Por qué tantos miedos? Miedo a una cosa, miedo a la otra, una cantidad de miedos, y nos bloquean, no nos dejan avanzar. Un muchacho con el que yo hablaba pasó en la Universidad Nacional, le iba muy bien, y un día, ya después de estar como en el tercer semestre, todo iba muy bien. Un muchacho muy inteligente, con muchas capacidades, que le fue muy bien en su ICFES, le fue muy bien en todo, pasó en la universidad y estaba muy bien. Y un día tuvo el miedo: ¿qué tal que me vaya mal en la universidad? ¿Qué tal que yo no pueda responder? ¿Qué tal que pase? ¿Qué tal que eso? ¿Qué tal que el otro? Y comenzó a no dormir pensando en eso. ¿Qué tal que me pase algo?
y no dormía en las noches. Y claro, llegaba a las clases y estaba somnoliento, cansado, ni ponía cuidado. Y le comenzó a ir mal, pero porque estaba con miedo, no por otra cosa, sino cómo habría pasado esos 3 primeros semestres, si no hubiera podido, si no tuviera las capacidades. Pero el miedo lo estaba bloqueando y lo llevó a no poder estudiar porque se angustiaba, que qué tal que no pueda responder. Y cuando no comenzó a dormir, cuando no comía bien, pues el mismo cuerpo comenzó a desestabilizarse, a enfermarse, y ya no rindió igual. Y cuando comenzó a ver los resultados que bajaron, ahí el miedo se creció porque mire, sí me está yendo mal, tal vez no voy a poder. Y eso hace el miedo en nosotros. Y por eso la fe, primero en Dios y en nosotros, pues somos obra de Dios, ¿sí? Pero no por soberbia, yo sí puedo, no, es que es obra de Dios y Dios nos hizo perfectos. Comenzar a eliminar nuestros miedos es fundamental y comenzar a fortalecer nuestra fe, que es el punto en que fallamos. Ahora, esos talentos, ¿cómo los estamos aprovechando? ¿Si los estamos poniendo a fructificar o todo lo contrario, estamos escondiendo nuestro talento bajo tierra? Esos regalos que hemos recibido también toca dar cuentas. Son una responsabilidad. Son una responsabilidad. Que su papá le pagó una muy buena universidad y le tocó durísimo a su papá para poder conseguir el dinero de cada semestre. Pero resulta que usted ni siquiera fue a estudiar. Falsificaba ya, conseguía unas hojas, buscaba el logo de la universidad y falsificaba la matrícula. Mira, papá, ya está en la matrícula. Y resulta que no se matriculaba, era un papel falso. Y la práctica que le mandaban los 5 o 6 millones del semestre era para ir a tomar con sus amigos. Se volvió muy popular entre sus amigos porque les brindaba a todos. Y tenía muchos amigos, entre comillas. Y aunque sabían qué estaba haciendo y él no iba a estudiar como los otros, pero nadie le corrigió ni le dijo, eso está mal. No, pues más bien ir a tomar, eso sí, y no decían nada porque si no se les acababa el que les brindaba. Y cuando el papá se dio cuenta de eso, pasó precisamente frente a la universidad y dijo, mi hijo estudia en esta universidad. Oiga, ¿por qué no le damos la sorpresa y lo visitamos, lo saludamos? Sorpresa si vieron ellos cuando fueron y le preguntaron a la secretaria de la universidad, mi hijo fulanito, ¿en qué salón estará ahorita en clase? A ver, ¿cómo se llama? Buscaron la base de datos, no está aquí. Venga por el número de cédula, buscaron, no está en la base de datos, su hijo no está matriculado en esta universidad. Y lo llamó, mijito, venga, aquí debe haber un error, me dicen que usted no está matriculado. Y le tocó al muchacho poner la cara. Y me decía el muchacho, cuando le vi la cara de decepción de mi papá que lo vio, totalmente decepcionado, dijo, eso sí me dio más duro que si me hubiera cogido con un rejo. Dijo, yo tengo que llevarle algún papel a mi papá, voy a estudiar así sea en el SENA, donde sea, pero tengo que llevarle un título a mi papá. Pero cuando reaccionó, perdiendo la oportunidad que le estaban dando. Pues nos han dado mucho. ¿Cómo respondemos nosotros? Nos han dado muchísimo, 5 talentos, pero nuestra respuesta, ni siquiera nos gusta ir a misa, hablamos mal de la iglesia, cualquier escándalo y ahí tenemos para hablar todo el tiempo. No somos personas de fe. Y cuando llega el momento de la prueba, en que mire, no diga nada, vamos a coger esa plática por aquí, esta plática por allá, maquillamos aquí las cuentas, falsificamos la factura, le ponemos otro 0 ahí al ladito, listo, fácil, ya, no diga nada, boca cerrada no entra mosco. Y caemos redonditos. ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó los mandamientos? ¿Dónde quedó sus principios, valores, convicciones personales que le enseñaron en la casa? ¿Se volvió corrupto igual que los demás, a los que tanto criticaba? ¿Se desvió del camino? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué respuesta le damos al Señor? Y hoy es un día para revisar eso. Si realmente hay frutos de conversión, de santidad. No se trata de que no nos pillen, no nos engañemos. Nuestro juicio es ante Dios y Él todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. No se trata de que lo pillen o no lo pillen, de que haya una cámara de seguridad por allá grabando. No se trata de eso. Es ante Dios, sean santos para mí, dice el Señor en Levítico 19. Sean santos para mí, no por apariencia ante el mundo. Un señor pasaba a comulgar y él estaba en pecado de adulterio, pero comulgaba para que la esposa no sospechara nada. Y claro, nunca sospechó nada, nadie se dio cuenta de eso. Pues, ¿quién iba a sospechar si lo iban comulgando?
pero estaba cometiendo un sacrilegio, una cosa mucho más grave que el mismo pecado del adulterio, mucho más grave. No se trata de que nos vean. Una vida santa que brota de la fe, un estilo de vida que es la fe, viviendo los mandamientos a plenitud, no que este sí, que este no, que este sí me gusta, que este no tanto. Eso no pasa nada, es un poquito, eso no pasa nada. Eso con la secretaria de la empresa es solamente un besito, sí, cómo no. Si es casado, ese besito, ese deseo, ya es adulterio. Pues es un reto grande vivir la fidelidad en lo poco, cuidar las pequeñas fidelidades, porque solo así seremos fieles en lo mucho. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en un camino nuevo y demos una buena respuesta. Que el momento de dar cuentas ante Dios no sea un momento de miedo y de pánico, porque usted ya viviendo en pecado mortal hace 5 días, o 5 meses, o 5 años, o 50 años. No, que no sea el momento del pánico de pararse ante Dios temblando y las rodillas cascabeleando. No, ha hecho las cosas bien, tiene su conciencia tranquila. Si hoy llegan a su empresa, Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría, la DIAN, la UGPP, a revisar las cuentas, usted ha hecho las cosas bien, está tranquilísimo. Pero si está haciendo las cosas mal, las cosas están maquilladas, y revisan la información exógena y las facturas dicen otra cosa, una multa de 500 millones, o para cárcel, 8 años, ahí sí a temblar, ¿no? No se trata de eso. Hacer las cosas bien, estar con la tranquilidad más grande, la conciencia, eso no tiene precio. La tranquilidad y la paz de la conciencia, ha hecho lo que tiene que hacer, no tiene miedo a nada, está tranquilo, que revisen las cuentas, todo está al día. No hay cosas por ahí escondiditas, cosas que huelen feo. No, todo está bien, no hay corrupción, no huele feo, no se ha corrompido nada. No hay nada corrupto por ahí. Esa tranquilidad de la conciencia es lo mejor para descansar y dormir, lo mejor en la vida. Pidámosle al Señor esa gracia de poder brindar esa buena respuesta que Dios espera de nosotros. Así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos.